Hoy, en resumido en corto, les traigo la historia de Vértigo de 1958. Todo empieza con esta persecución en la azotea entre unos policías y este delincuente. Pero ojo aquí, ya que uno de los oficiales, llamado John, estuvo a punto de caerse de lo más alto de este edificio. Pero no se preocupen, que al final el otro oficial optó por ayudarlo. Pero ¿qué creen? Gracias al vértigo hacia las alturas de John, esto ocasionó que el otro oficial se cayera del edificio. Bueno, lo intentamos. Pero bueno, de ahí nos vamos días después con John, quien se encontraba con esta mujer llamada Mitch. Ahí ambos estaban platicando sobre que John iba a renunciar de la policía por el suceso que le había pasado, ya que él sufría de acrofobia y básicamente las alturas le provocaban vértigo y mareos. Pero bueno, en el lugar ambos amigos estuvieron hablando sobre algunas cosillas y al parecer en algún punto ellos tuvieron algo que ver. Y antes de irse John, él le contó a Mitch que lo había contactado uno de sus ex compañeros de la escuela, y de igual manera John le quiso demostrar a Mitch que su acrofobia no era para tanto, subiéndose a esta escalera. Pero al momento de demostrar esto, vemos que John se mareó y casi se nos desmayaba. De ahí John se reunió con Gavin, el ex compañero que se había contactado con él, donde ambos amigos se pusieron al día sobre sus vidas, y básicamente Gavin había regresado a San Francisco por los negocios de sus suegros, y pues él había contactado a John ya que creía que a su mujer la había poseído un muerto, y este quería que John la siguiera. Al inicio John no se creía nada de esto, pero después Gavin le quiso explicar cómo estaba la situación, así que básicamente la mujer de Gavin, Madeleine, se iba en ocasiones de su hogar, y de igual manera parecía que ella no conocía a su amado. Por su parte John digamos que no estaba muy interesado en el trabajo, él incluso le recomendó un grupo de detectives, pero Gavin quería que él hiciera el trabajo, ya que él quería a alguien de confianza, así que Gavin citó esa noche a John para que viera a su esposa, esto mientras ellos cenaban, así que John, no quedándole otra opción, decidió ir a ver qué onda. ¿Qué buena onda? Y ya en la cena John al ver a Madeleine quedó flipando, así que básicamente John aceptó el trabajo y al día siguiente empezó a seguir a Madeleine. Ella primero fue por un ramo de flores, para después ir a la parroquia Misión Dolores, donde vemos como Madeleine visitó a la tumba de Carlota Valdés. Y después de ahí ella se fue al Museo de Arte Legión de Honor, donde John vio cómo Madeleine contempló esta pintura, y adivinen de quién era esta pintura era un retrato de Carlota Valdés. Y finalmente Madeleine fue a este hotel llamado Magtrick, donde John vio cómo Madeleine estaba en su habitación desde fuera, así que rápido John fue a la recepción donde preguntó por Madeleine, pero ¿qué creen? Ella se había registrado como Carlota Valdés, y lo más extraño fue que según la recepcionista ese día no había llegado al hotel Madeleine. John, sacado de onda, obligó a la recepcionista que revisara la habitación, ya que él juraría que había visto a Madeleine desde afuera. Pero ¿qué creen? Al momento de ir a la habitación, esta se encontraba vacía. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! John regresó a la mansión de Madeleine, donde por ares del destino encontró su auto estacionado. De ahí John se reunió con Mitch para preguntarle si conocía a alguien que supiese de historia, ya que quería investigar un poco sobre Carlota Valdés. Así que Mitch rápido llevó a John con este hombre, quien le habló un poco sobre Carlota, ya que en el hotel donde había estado Madeleine anteriormente, originalmente era una casa de Carlota. Esta Carlota se había casado con un hombre millonario, pero después ella se separó de él, y como consecuencia de esto, él arrebató a la criatura que estaba esperando, y todo este dolor causó que Carlota se suicidara. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Toda esta historia hacía creer a John que el alma de Carlota se había metido al cuerpo de Madeleine, tal como se lo había contado Gavin. John incluso esa noche le contó esa historia a Mitch, pero Mitch solo lo tomó de a loco. Pero bueno, más tarde John le contó todo lo que había investigado a Gavin, pero ¿qué creen? Resultó que Gavin ya sabía todo sobre Carlota, ya que esta Madeleine era su nieta, solo que ella no sabía nada de esto. Incluso ella tenía las joyas que le habían pertenecido a su difunta abuela, y lo que temía Gavin era que Madeleine se suicidara como lo había hecho Carlota. De ahí nos vamos a otro día donde vemos como John seguía siguiendo a Madeleine a todos lados, pero ojo aquí, ya que ese día Madeleine fue debajo del puente Golden Gate, donde vemos como ella se aventó al mar. Podría ser el fin del hombre araña.
John, al ver esto, rápido fue por ella para salvarle la vida y de paso para llevarla a su hogar. Y a la noche vemos cómo despertó Madeline, pero no se preocupen que John le explicó todo lo que le había pasado. Y pues según Madeline no se acordaba de nada de lo que había hecho anteriormente. Ahí ambos platicaron por un buen rato y en algún punto vemos cómo Gavin le marcó a John para preguntarle cómo estaba su esposa, ya que le preocupaba que le pasara algo, ya que Carlota se había suicidado a los 26 años y pues Madeline tenía esa edad igual. Pero a todo esto, ¿qué creen? Cuando John regresó para ver cómo estaba Madeline, esta ya no se encontraba en su casa, y toda esta situación solo la vio Mitch desde lejos. Bien pensado, Woody. Al día siguiente John, como de costumbre, siguió a Madeline, pero ¿qué creen? Ella en esta ocasión fue a la casa de John para dejarle una carta. Así que John rápido se bajó del coche y fue con ella, y leyó la carta que le había dejado enfrente de ella. Así que ambos ese día fueron a este bosque donde vieron algunos árboles antiguos, ya que la carta decía que podrían salir un día. Pero ahí vemos como Madeline empezó a actuar como Carlota, ya que ella le mostró en un esquema donde había nacido y donde había muerto. Todo esto lo aprovechó John para cuestionar a Madeline sobre algunos aspectos, pero Madeline solo quería ir a otro lugar, así que ambos fueron cerca del mar, donde Madeline le dijo que a veces se sentía como si caminara por un pasillo largo, dicho que estaba cubierto de espejos con fragmentos y que cada vez que ella llegaba al final solo veía oscuridad, y esta sabía que cuando ella entrara a la oscuridad sabía que moriría. Fue bueno mientras duró. En eso Madeline corrió hacia el mar, pero John logró alcanzarla, para de esa manera admitirle el amor que sentía hacia ella, y de paso para darle un besote bien de película. Más tarde John se reunió con Mitch, ya que ambos saldrían esa noche, pero antes Mitch le dijo a John que había regresado a pintar. Incluso ella ya tenía su primera obra terminada, haciendo que John viera dicha pintura, pero vemos como Mitch había hecho una réplica con su cara de la pintura de Carlota, todo esto causando el enojo de John. Así que él decidió regresar a su casa, donde en algún punto de la noche lo fue a ver Madeline, para decirle que había tenido una pesadilla que se relacionaba con la capilla de San Juan Bautista, haciendo que John la llevara al lugar, ya que Madeline no recordaba que había estado en ese lugar. Y más tarde ya en la capilla vemos como Madeline estaba en shock, ya que según ella ese lugar no existía. Así que John trató de tranquilizarla, pero vemos como Madeline no estaba cómoda en el lugar, así que ella optó por correr de dicho. Esto provocando que John la siguiera. Por su parte Madeline fue al campanario de la iglesia, mientras que John sabía que tenía que apurarse, pero en eso, ¿qué creen? Su acrofobia lo traicionó, paralizando a nuestro buen amigo. Al final John solo escuchó cómo Madeline se había suicidado, haciendo que John huyera del lugar. No lloren por mí, ya estoy muerto. Los días pasaron y solo vemos como John un día estaba ante el jurado por lo que había pasado, pero digamos que el juez no era tan bueno que digamos, hablando en tema de que solo hizo quedar como un tonto a John, pero no se preocupen que al final Gavin no se lo tomó personal y él no le dijo nada a John por la muerte de su esposa, solo quedó en que se iría de San Francisco, pero John no lo tomó nada bien, ya que él en realidad amaba a Madeline. Y vaya que las secuelas de lo sucedido fueron graves, ya que vemos como una noche John estaba enloqueciendo. Todo esto ocasionó que lo encerraran en una clínica, donde fue visitado en ocasiones por Mitch, pero las visitas fueron en vano ya que John no hablaba para nada. Pero no se preocupen que semanas después John salió del sanatorio, donde vemos cómo él seguía frecuentando los lugares a los que iba Madeline. John incluso en ocasiones creía que veía a Madeline, pero esto se fue a otro nivel cuando él vio a esta mujer que le recordaba un 100% a su amada, esto hasta el punto de seguirla en donde se estaba hospedando, para de esa manera hacer algunas preguntas sobre su paradero, y básicamente esta mujer se llamaba Judy y venía de Kansas, pero a todo esto John le invitó a salir, y pues la mujer aceptó, pero ¿qué creen? Judy se parecía a Madeline ya que ella se había hecho pasar por ella. Así es, Judy le había pagado a Gavin para que se hiciera pasar por Madeline en un mal estado mental, para de esa manera enamorar a John, y cuando ella se suicidara, John, gracias a su acrofobia, no se subiera a las escaleras, ya que en realidad Gavin había tirado a su verdadera esposa desde el campanario. Todo esto se lo confesó Judy a John en una carta que le iba a dar, y digo ya que nunca se la dio, ya que Judy en realidad se había enamorado de John. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Ser taxista no es tan sexy como cree. Más tarde ambos se fueron a cenar al lugar donde John había conocido a Madeline por primera vez. Y después de ahí John llevó a Judy al hotel donde se hospedaba, donde vemos que había una clase de química entre ambos, y a partir de ahí nuestra pareja empezó a salir más de allá para acá.
Pero ¿qué creen? Por su parte John, quien seguía obsesionado por Madeline, llevó a Judy a comprarle la misma ropa que ella usaba. Y no solo eso, ya que John hizo que Judy tuviese el mismo look que tenía Madeline. Y vaya que Judy en verdad amaba a John, ya que ella hizo todo lo que él le pidió. Esa noche solo vemos como Judy era idéntica a Madeline, y John al ver esto quedó flipando y besó a Judy como nunca. Pero ¿qué creen? Minutos después, antes de irse, Judy se puso un collar que le pertenecía a Carlota. Esto hizo que John supiera que lo habían engañado, ya que dicho collar solo lo podía tener la familia de Carlota, o sea Madeline. Así que John esa noche optó por llevar a Judy a la parroquia de San Juan, donde obligó a Judy que le dijera toda la verdad. E igual vemos como John había superado su acorofobia, y al final Judy le confesó que Gavin le había pagado para que se hiciera pasar por Madeline. Y de igual manera ella le dijo a John que en verdad lo amaba, que todos sus sentimientos siempre fueron reales. Y todo esto John se lo tomó muy bien, así que ambos se besaron arriba del campanario. Pero en eso una monja apareció en el lugar, causando que Judy se cayera de lo más alto del campanario. Y con este plano termina esta película. Ya hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like. Suscríbete que subo videos cada 4 días. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, la información la puedes encontrar acá abajo en la descripción. Deja acá abajo en los comentarios qué serie o película te gustaría que resumiera. Y eso sería todo de mi parte, amigo o amiga que me ve. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Pum!